El propósito de este video es proveer una breve introducción a las ideas de distribuciones de probabilidades. No vamos a discutir mucho de ESMA Studio, sino más que todo los conceptos relacionados. Las distribuciones de probabilidades se utilizan en la modelación de variables aleatorias. Las variables aleatorias son aquellas relacionadas con fenómenos que incluyen probabilidades. De acuerdo, probabilidades son funciones que se utilizan para la modelación de variables aleatorias. Estas son variables asociadas a fenómenos que involucran probabilidad. De acuerdo al tipo de datos que se asocian con estas variables, estas se clasifican en discretas o continuas. Por ejemplo, el número de pasajeros que utiliza un tren a una hora dada es una variable aleatoria discreta porque sus números se cuentan en términos de 0, 1, 2, es decir, valores puntuales. Igual el número de objetos defectuosos producidos por una máquina, por ejemplo. En cuanto a variables continuas, son aquellas que se pueden medir con una escala continua, como por ejemplo la temperatura máxima diaria en una localidad, el caudal disponible en un río en un día particular. En cuanto a la notación, es comúnmente aceptado que el nombre de la variable aleatoria se dé con una letra mayúscula, mientras que el valor actual se represente por una letra minúscula. Las distribuciones discretas utilizan una función que se llama función de masa de probabilidad. En inglés esto se dice Probability Mass Function y por eso el término PMF. La razón por este término es porque algunas funciones del plugin Statistical Tools utilizan esta notación. Sin embargo, resulta que no utilizan PMF, sino una notación antigua PDF que aplica más a variables continuas. Vamos a aplicar eso en más detalle. La función de masa de probabilidad se puede dar en forma de una tabla o una expresión. La función de masa de probabilidad representa la probabilidad de que la variable aleatoria obtenga el valor particular de X, es decir, un valor puntual. También existe una función que se llama función de distribución cumulativa, que en inglés se dice Cumulative Distribution Function y por eso se utiliza la referencia CDF. Y esta representa la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor en particular de X. Si se trata de una variable como el número de pasajeros que se cuenta de 0 en adelante, 0, 1, 2, entonces el cálculo de esta función cumulativa se puede representar como la suma desde el valor mínimo k igual 0 hasta el valor actual de X de la probabilidad puntual, o sea, de la probabilidad de masa o probabilidad de densidad que vamos a utilizar para el plugin. En cuanto a distribuciones continuas, existe una función que se llama función de densidad de probabilidades, en inglés Probability Density Function PDF. Típicamente esta función es una expresión y no representa probabilidades, sino que se utiliza para calcular la probabilidad de un intervalo, de manera que la probabilidad de que la variable aleatoria X se encuentre en el intervalo de A a B es la integral de A a B de la probabilidad, de la densidad, perdón, la función de densidad de probabilidades en ese intervalo. Existe también una función de distribución cumulativa definida de forma similar al caso de las funciones discretas, como la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que X.
En términos de calcular este valor, vamos a irnos desde el valor más pequeño, el menor valor posible en la variable aleatoria, que en muchos casos es menos infinito, hasta x. En algunos casos vamos a utilizar un 0 en este valor mínimo. Pero esa es la definición de la distribución cumulativa. Nótese que si queremos calcular la probabilidad de un valor puntual, tendríamos que usar este resultado acá y hacer los valores inferior y superior igual a lo que implicaría el valor puntual. Pero al calcular esta integral de a, esa integral es igual a 0. Eso resulta en el hecho de que la probabilidad de un valor puntual, ya sea a o b o cualquier otro valor, para una variable continua es siempre 0. Entonces, los intervalos se pueden definir incluyendo los extremos, como en estos casos, o sin incluir los extremos, como en estos casos, y nos da la misma probabilidad porque los valores puntuales no contribuyen al área, y esa probabilidad es calculada utilizando esta integral. También se puede probar que la probabilidad del intervalo puede ser calculada sustrayendo la función cumulativa de densidad acumulativa del extremo superior del intervalo menos aquella del extremo inferior del intervalo. Vamos a utilizar el plugin que se llama Statistical Tools, herramientas estadísticas, y este incluye una serie de distribuciones ya predefinidas, distribuciones discretas como se muestran en esta lista: binomial, geométrica, Poisson, uniforme, discreta; continuas como la Cauchy, exponencial, normal, Rayleigh, uniforme y Weibull; y algunas que se utilizan para inferencia estadística, como la normal estándar, que no es más que una normal con una media 0 y una desviación estándar de 1; la student t o t simplemente; la chi-square, que es el chi cuadrado; y la distribución f. Un término más a discutir es el asunto de los cuantiles. Dada una probabilidad p entre 0 y 1, de manera que esta probabilidad esté asociada con la función cumulativa f de x, el cuantil correspondiente a esa probabilidad no es nada más que el valor de x, que se calcularía como la función inversa de f de p. Esa función se llama la función de distribución cumulativa inversa, lo que en inglés se dice Inverse Cumulative Distribution Function, ICDF, y esa es la terminología que se utiliza en el plugin. Esta ICDF, por lo tanto, simplemente es la función inversa de la probabilidad. Los cuartiles se utilizarán para generar muestras aleatorias en el asunto relacionado con simulación de muestras estadísticas. El plugin Statistical Tools provee funciones de las diferentes distribuciones que fueron listadas, y para utilizarlas lo que se hace es pulsar en alguna parte de la hoja de cálculo, pulsar en el icono de función acá arriba, buscar matriz y vector y después bajar hasta que encontremos las que comienzan con CDF. Por ejemplo, voy a repetir aquí la CDF binomial con 3 argumentos y poner parámetros, el valor de X. Los parámetros de la binomial serían un número de repeticiones y la probabilidad de una sola repetición, para obtener la probabilidad de que 3 repeticiones se ejecuten. Aquí hay ejemplos de funciones discretas de PDF, CDF e ICDF para la binomial, y de función continua, la PDF, CDF y ICDF de la normal. Pueden intentar estos ejemplos, pero vamos a presentarlos en más detalle en